vamos a hablar de qué hacer cuando tu pareja te deja. ¿Qué hacer cuando nuestra pareja nos abandona? Pues te voy a decir que nada. Lo primero es empezar a trabajar hacia adentro, trabajarse a uno mismo. Si tu pareja te ha dicho que no quiere estar contigo, yo entiendo todo el dolor que esto te produce, pero es muy importante que cambies el foco. Normalmente cuando nos dejan alumbramos y el foco lo llevamos hasta esta persona que nos ha dejado, ¿no? Y empezamos a pensar por qué le pasa, qué estará sintiendo, ¿qué habré hecho yo mal para que tome esta decisión? Vamos a cambiar el foco, tienes que cambiar el foco hacia ti, porque al hacer esto lo que vas a provocar es que si esa persona aún tiene algún interés o hay alguna posibilidad de que vosotros estéis juntos, al tú cambiar ese foco y centrarte en ti, es decir, bueno, bien, has tomado esta decisión, a mí me produce dolor, pero voy a trabajarme. Voy a ver, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo me siento y cómo puedo afrontar y trascender esto? Al hacer este ejercicio, la otra persona hacemos una llamada de atención. Lo que se produce es una respuesta inesperada. Lo que se produce es que la expectativa del que deja es que el dejado vaya detrás, pero si nosotros cambiamos ese foco, nos enfocamos en nosotros mismos, aceptamos, respetamos la decisión del otro, posiblemente vamos a conseguir esa llamada de atención. Es decir, lo que en la calle conocemos como por llevar la sartén por el mango, ¿no? Es decir, tú vas a conseguir tener ese autopoder, ¿no? Ese empoderamiento, que es el que no vas a permitir que te quite tu pareja, ¿vale? O en este caso ya tu expareja. Ese es el primer paso, tienes que realizar este ejercicio aunque tu corazón, aunque tus emociones nos digan o te digan lo contrario. Aquí es importante tener mucho autocontrol, tenemos que hablar con amigos, con familiares, con gente que nos quiera, con profesionales para que nos ayuden, ¿no? A recorrer este camino, porque yo soy consciente de que uno solo o uno sola es difícil, ya que las emociones, los sentimientos nos están guiando hacia la otra dirección. Pero este es un paso fundamental, es algo que tienes que hacer cuando tu pareja te deja. ¿Por qué? Porque si tú quieres recuperarlo o recuperarla, es la única vía, el amor propio. Y si no hay posibilidad de recuperarlo o de recuperarla, el amor propio también te va a ayudar a salir hacia adelante. Así es que espero que pongas esto en marcha, que te haya ayudado y que pienses en ti siempre, que es lo más importante.